Buenos días, gracias por acompañarnos. Con Paola Ugaz les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un programa sobre ciencia y COVID que se transmite en La Mula. El gobierno ha anunciado ya el inicio de la fase 4 de la reactivación económica, algo que coincide, es cierto, con un descenso en la cantidad de personas que están muriendo por este virus, aunque aún lamentemos y hay familias de luto por decenas de personas que mueren cada día en nuestro país. Ahora, esta noticia de descenso también llega en momentos en que hay advertencias, preocupación de parte de los científicos, de los médicos, sobre la llegada de una segunda ola y cuánto hemos aprendido para evitar que suceda lo que estamos viendo y para evitar que nos ha convertido además en el país con más muertes por 100.000 habitantes y uno de los cuya economía ha sido más golpeada en el mundo. Hoy vamos a conversar con Mariana Leguía, ella es doctora en biología molecular y directora del Laboratorio de Genómica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mariana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Cristian Díaz Vélez, el doctor Cristian Díaz Vélez, ya ha estado con nosotros antes desde Lambayeque, una de las regiones más golpeadas por el coronavirus. Él es epidemiólogo y jefe de la Unidad de Inteligencia Sanitaria del Hospital Almanzor Aguinaga de Salud en Lambayeque. Y también vamos a conversar con Raghi Burhum, que él es ingeniero científico en computación y fundador de Amigo Cloud. Su grupo donó un sistema de rastreo para el gobierno peruano y también es una persona muy activa en las redes sobre la manera en que se puede llegar a controlar de mejor forma esta pandemia. Mariana, ya van a ser casi 7 meses desde que empezó la pandemia. ¿Qué te parece que se ha aprendido? ¿Qué conocemos del virus que no sabíamos? Y a partir de ese conocimiento, ¿qué más se puede hacer? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy. Cuando recién ha empezado la pandemia de este virus, no sabíamos nada. ¿Por qué? Porque esta es una cepa nueva de coronavirus. Creo que mucha gente ya sabe que los coronavirus son una familia de virus, todos están relacionados. La mayoría de nosotros hemos tenido coronavirus en algún momento, en el resfrío común. Pero esta cepa en particular ha sido una cepa nueva, ¿no?, que apareció en la China y que obviamente nos ha demostrado, número uno, que tiene la capacidad para expandirse de una manera súper veloz, y número dos, que causa muerte en un número elevado de personas, ¿no? Consideramos que alrededor del 1 al 2% de las personas que demuestran síntomas, porque también sabemos que hay miles de personas que son asintomáticos, pero de los que tienen síntomas alrededor del 1 al 2% no sobreviven, ¿no? Entonces, bueno, al principio no sabíamos nada, desde entonces el genoma se ha secuenciado, a medida que el virus se ha ido moviendo a través del tiempo y el espacio, llegando a infectar prácticamente todos los países del mundo, ha ido cambiando un poquito, seguimos secuenciando las diferentes variedades, por lo cual podemos, digamos, modificarlas, ver las mutaciones que vayan apareciendo, pero, digamos, sabemos la secuencia, y con esa secuencia del virus hemos empezado a desarrollar los diagnósticos moleculares y las vacunas, ¿no? Entonces estamos ahora 7 meses en un punto en donde estamos teniendo bastantes herramientas para diagnosticar, y ya muy pronto vacunas que van a poder salir para básicamente inmunizar a la población y ayudar a que las personas más vulnerables o no tengan enfermedad, o si es que se contagian tengan una enfermedad más leve, ¿no? Ayudar al sistema inmune que reconozca el virus. Ahora, en este tema del diagnóstico, ¿no?, este uso masivo de las pruebas serológicas, pruebas rápidas serológicas, ¿crees que es lo que corresponde en este momento hacer al MINSA? ¿Por qué insistir en esta plan Taita, por ejemplo, con pruebas rápidas serológicas? Mira, lo de las pruebas ha sido bien interesante, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando la pandemia recién empezó, ¿ok?, todos los países del mundo estaban desesperados por adquirir pruebas. Y la realidad es que había una gran escasez en el mercado internacional. O sea, el Perú es un país importador de tecnología. Absolutamente todas las tecnologías de diagnóstico vienen de fuera, ¿ok? Y cuando uno habla de diagnósticos, en realidad puedes hablar de diagnósticos a 2 niveles, de la receta, digamos, que requieres para hacer el diagnóstico,
y de ahí el diagnóstico en sí, es decir, el kit, ¿ok? Y todo eso viene de fuera, o sea, las recetas las desarrolla la OMS o el CDC o en las universidades. Y de ahí los insumos para las pruebas también vienen de fuera. Entonces, cuando la pandemia ha empezado, en el Perú no habían reactivos para hacer pruebas. Y las mejores pruebas para detectar personas con infección activa son las pruebas moleculares, que era lo que queríamos. Pero, nuevamente, no había. Entonces, lo que se importó en su momento eran las pruebas rápidas, que eran las pruebas serológicas, porque era lo más fácil digamos, de traer al mercado, ¿no? El tiempo ya ha ido pasando, obviamente se han importado pruebas moleculares, que son más difíciles de conseguir, son más caras, y también tenemos científicos en el Perú que han estado desarrollando pruebas acá, y también ya hemos importado las recetas, con lo cual podemos implementar los diagnósticos acá, ¿no? Entonces, las pruebas serológicas, que son las que detectan los anticuerpos, y las pruebas moleculares, que son las que detectan el virus, sirven para hacer cosas distintas. Las pruebas serológicas te sirven para determinar si alguien ha estado expuesto al virus en algún momento, o sea, desarrolló anticuerpos, y porque tienen, claro, porque reaccionan, o sea, te dicen si tienes el virus cuando ya has estado varios días contagiando. ¿Las pruebas serológicas? Sí, sí. No, las pruebas serológicas lo único que te dicen es si el organismo tiene anticuerpos contra el coronavirus o no. Uh-huh. Si el organismo tiene anticuerpos contra el coronavirus, quiere decir que la persona ha estado expuesta al coronavirus en algún momento. Ahora, las pruebas serológicas no te dicen cuándo es que la persona ha estado infectada. O sea, no sirve para saber dónde hay casos que contagien. No Entonces, sirve. ¿por qué se sigue usando, por ejemplo, en este plan Taita? Bueno, mira, ¿sabes por qué se usan las pruebas serológicas? Porque las pruebas serológicas tienen una ventaja enorme sobre las pruebas moleculares, y no es que son rápidas, que todo el mundo habla de las pruebas rápidas, Son portátiles. Exactamente, son portátiles. Entonces tú te las puedes llevar a sitios donde no tienes acceso a un laboratorio. Entonces te las puedes llevar a la punta del cerro, a un sitio donde... Pero el plan Taita va a Ancón, o sea, no va tampoco a lugares tan distantes de un laboratorio. Correcto, pero la realidad es que se necesita una infraestructura enorme porque hay que procesar volúmenes de pruebas, idealmente de pruebas moleculares. Entonces... Claro, eso es lo que nos sorprendió, Mariana, porque conversamos con el INS y nos dijeron que hay laboratorios, que hay capacidad para procesar, pero que no les llegan muestras. Sí, mira, yo no estoy viendo lo de la logística. Yo también he escuchado eso, ¿ok? Sí. Me parece un poco extraño, ¿ok? Lo que se está tratando de hacer ahora es descentralizar el diagnóstico molecular del INS, ¿ok? Porque el INS, por un lado, dice, nosotros estamos procesando todas las pruebas que nos llegan y no nos llegan más, ¿ya? Sí. Pero hay un montón de gente que dice, no estamos procesando las suficientes pruebas moleculares. Entonces, ¿en dónde estamos? O sea, ¿qué es un problema de logística? De repente es un problema de logística de físicamente tener que transportar la muestra del sitio donde se recolecta al laboratorio donde se va a procesar. Que no les envían, que no llegan, que no les envían los hospitales, que no tienen el material para mandar a los laboratorios. Entonces tendrían que ir más bien una actitud, digamos, activa del Estado de ir a buscar los casos con las pruebas moleculares, porque han bajado también en número. Sí, eso es verdad. O sea, si nosotros, a ver, también depende para qué vamos a usar las pruebas, ¿ok? Porque ahorita lo que está pasando, por ejemplo, es que el Estado lo que hace es reconoce a alguien que tiene síntomas y ahora lo que quiere hacer es diagnosticar a esa persona con coronavirus a través de una prueba molecular. Y el problema de la logística ahí es enorme. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes una persona que está con síntomas, ¿ok? La diagnosticas por clínica, ¿ok? Sí. Está con síntomas, ha estado expuesto a alguien que ya tuvo. Claro. Hay casi que una pérdida de tu tiempo que estés haciendo diagnósticos moleculares donde te vas a demorar 3 días en llevar la muestra de donde está el paciente al laboratorio, de repente 3 días más en dar el diagnóstico. O sea, lo que nosotros queremos es tener sistemas rápidos de diagnóstico molecular para poder identificar las personas que no saben que están infectadas. Asintomáticos. Exactamente. Entonces, eso sería mucho más útil. Y las pruebas serológicas también van a ser útiles, pero ya, digamos, a nivel poblacional, para tener
una idea, por ejemplo, cuánta es la prevalencia de personas infectadas, ¿no? En Iquitos se ha hablado del 70%. Si eso es verdad, quiere decir que solamente el 30% quedaría susceptible. Ahora, en Lima se ha hablado de un 25%. Yo no creo que realmente sea 25%, yo creo que es menos de 25%. ¿Por qué? Porque si tú haces los números, no hemos tenido las suficientes muertes para poder, digamos, llegar a lo que sería un 25% de 10 millones de habitantes enfermos. Ni siquiera considerando las cifras de SINADEF, o sea, el exceso de muertes comparados con el año pasado. Bueno, o sea, las cifras de SINADEF han ido mejorando, están cada vez reportando un poco mejor, y tenemos una cantidad de muertos brutales, pero si tú comparas, ¿okay?, el número de muertos con la población de Lima, ¿okay?, y supuestamente con un 2% de mortalidad, cuando el 25% de la gente debería estar contagiada, deberíamos tener muchísimos más muertos. ¿Pao? Sí, buenas. Usted fue parte de la Comisión de Naturaleza Temporal del Ministerio de Salud, que el 20 de julio entregó una carta a la ministra Massetti, saludándola por su nombramiento, donde después de 16 reuniones y 7 informes, daban una lista de recomendaciones. Sobre todo he visto que hay en pruebas diagnósticas, en rastreo de contactos. ¿Qué pasó después? ¿Tuvieron alguna reunión con la ministra? ¿Cómo ve, cómo evalúa después de esa, digamos, de todas las cosas que faltaban de cara a lo que se nos viene en octubre? Sí. Bueno, nosotros nos hemos estado reuniendo de manera constante. Se han dado recomendaciones al Ministerio de Salud en varias ocasiones. Ahora, nosotros somos una comisión ad hoc y todas nuestras recomendaciones son no vinculantes. Con lo cual, digamos, son recomendaciones, pero ya el Ministerio ve si las adopta o no las adopta. Entonces, cuando ha entrado a trabajar la ministra Massetti, como dices tú, le hemos dado un resumen de todo y seguimos reuniéndonos. Muchas de las recomendaciones que hemos dado se han acatado. Y bueno, ahí seguimos trabajando, estamos reuniéndonos con, digamos, menos frecuencia de la que nos reuníamos antes, porque hay muchos esfuerzos que ya, digamos, han zarpado. El tema del desarrollo de los diagnósticos de manera local, que es donde yo he estado más involucrada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero han habido varios proyectos que han salido de esa comisión, lo de Perú con Plasma, lo de CIPAP, etcétera, etcétera. O sea, digamos, a 7 meses, ¿usted cree que el balance, qué nota le pondría el balance, digamos, de esta cosa, entre esta sincronía entre trabajo, entre los equipos y todo lo que, para atender una pandemia y un país tan complicado como es el Perú? Mira, yo creo que una de las cosas que es innegable es que lo que la pandemia ha hecho es poner en vitrina, digamos, las dificultades que tenemos en el Estado, ¿ok? O sea, somos un país donde la burocracia es enorme y donde el Estado, en realidad todos los estados son relativamente lentos, si uno los compara con la industria privada, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso eso se ha puesto en pantalla de una manera muy clara. Entonces, no es que no haya la capacidad, no es que no haya las ganas, sino que a veces es difícil que los mensajes lleguen de un lado al otro, y también, digamos, en una coyuntura política donde la cosa a veces está difícil y hay muchas críticas. O sea, si te das cuenta, estoy tratando de un poco evitar tu pregunta. O sea, yo no siento que podamos criticar por criticar. Ahora tampoco se trata de defender por defender. O sea, hay cosas que se han hecho de la mejor manera posible, dado el sistema increíblemente precario que tenemos, donde ni siquiera tenemos información, donde ni siquiera podemos importar las pruebas correctas, ¿ok? Ahora, eso no significa que las cosas no se hayan podido hacer, digamos, mejor. Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es hacer un mea culpa, una autoevaluación de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, porque creo que debilidades tenemos muchas, y podemos, o sea, necesitamos movernos hacia un, digamos, sistema que es más articulado, ¿no? Donde la información se puede mover de un lado, o sea, del experto al que implementa de una manera más rápida,
y donde podamos realmente responder a las necesidades del país, ¿no? Porque si no seguimos en lo que estamos acá, que es un poco como que dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, y la gente se muere, ¿no? Y O sea, digamos, esa es la pregunta. La semana pasada tuvimos al doctor César Cabezas, que es el jefe del Instituto Nacional de Salud, que es como la guía, el asesor técnico del Ministerio de Salud, y realmente no nos pudo responder una pregunta clave, ¿no? O sea, varias preguntas claves, pero una es, ¿por qué en Perú hay una desproporción tan alta entre pruebas serológicas frente a pruebas moleculares? ¿Por qué, digamos, todavía no se ha implementado laboratorios a nivel nacional para que hayan ese número? O una pregunta que la manejan, digamos, de verdad que ya, claro, los periodistas que estamos metidos ahorita ya metidos en ciencia y pandemia, ¿cuántas pruebas moleculares se tienen que hacer por día? ¿Cuántas pruebas moleculares se tienen que hacer por día para seguir al virus? mira, el No, número... esa pregunta queda para mí, no sé, tampoco, por eso nosotros nos hemos quedado, claro, el sistema es precario y sabemos que estamos en crisis, pero algunas respuestas en pandemia tendrían que haber sido mucho más rápidas que otras, porque como lo que acaba de decir usted, hay muertos en el camino, ¿no? Es verdad. Es verdad, mira, el número de cuántas pruebas, la realidad es que cuanto más pruebas mejor. O sea, deberíamos estar testeando a la gente de manera rutinaria y con frecuencia. Hay maneras de implementar esto. Por ejemplo, se pueden hacer pool. O sea, tú puedes agarrar 10 muestras y las mezclas todas en una y les haces una prueba molecular a ese pool de 10, ¿ok? Si ese pool te sale negativo, tú sabes que esas 10 personas son negativas, ¿ok? Si ese pool te sale positivo, lo que haces es regresas, lo abres y testeas individual, ¿ok? Pero cuando tú haces testeo de muestras en exceso, te puedes dar el lujo de hacer ese tipo de cosas. Esas son estrategias que se han implementado en otros países. O sea, cuando hablamos de países que hacen, no sé, 5 millones de pruebas diarias o lo que sea, así es como lo hacen, ¿ya? No hay ningún motivo por el cual en el Perú no podríamos estar haciendo eso. Lo que Más pasa pruebas. Lo que pasa es que el subjefe del INS nos dijo que no era conveniente hacer tantas pruebas. Puede ser eso, dice, si hacemos muchas pruebas, corremos el riesgo de falsos positivos. si las haces mal, pero si las haces bien, no. O sea, la aspiración es hacer más, todas las que se puedan, o hay una proporción. Se habla de 12.000 pruebas entre privados y públicos, puede ser al día o no se puede establecer un número. Nuevamente, yo quisiera hacer muchísimo más de 12.000. A ver, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En teoría uno quiere hacer la mayor cantidad de pruebas posibles. En la realidad, ¿cuántas podríamos hacer en nuestro país? No te puedo responder eso, ¿por qué? Porque está el INS, pero después tenemos una red de laboratorios académicos y otros que estamos, digamos, dispuestos a colaborar y hacer diagnósticos en pro del MINSA, pero inclusive si está la red completamente instalada, también necesitamos los insumos, necesitamos que las muestras se muevan. Entonces, ahí hay un tema de logística, ¿no? Que no lo puede resolver un investigador individual, sino eso lo necesita gestionar el Estado. En algunos países, por ejemplo, ese tipo de logística la generan las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son los que más capacidad tienen para mover gente y para mover cosas de un lado para el otro. Y nuevamente, o sea, en nuestro país, yo creo que el problema que tenemos es que tenemos un Estado que no está súper articulado. Y muchas veces también lo que yo veo es que las cabezas de las instituciones, sí, en el mejor de los casos, cuando saben lo que tienen que hacer, ¿ok? Y cuando tienen la mejor de las intenciones, que a veces las órdenes que van hacia abajo se quedan estancadas. O también hemos visto irritación, también algo como una irritación, como un fastidio cuando uno les reitera que hay esta disponibilidad, esta voluntad de los laboratorios académicos para hacer más. Sí, sí. Hay digamos, yo lo que veo es muchos problemas en el Estado y en algunas instituciones a nivel, por ejemplo, de mando medio, ¿ok? Y esto ya es una cuestión cultural de nosotros, del peruano, y yo lo veo como este tema de el peruano primero muerto antes de decir no sé, ¿ok? Entonces, hay personas que tienen cosas a cargo y no saben cómo hacerlo, no saben ejecutarlo. Entonces, en vez de pedir ayuda, ¿ok? O es, no se puede, y te da, por ejemplo, esto lo hemos visto un poco con lo que ha pasado con las regulaciones en la DIGEMIT,
no por poner a nadie en pantalla, pero bueno, con la digemida había unos cuantos problemas digamos, se necesitaban estas hojas de ruta para poder procesar los kits, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, mientras muchos de los países han estado agilizando las normas, ¿ok? En Perú lo que hemos hecho es, hemos puesto las normas más complicadas. Esto también se vio con lo de las plantas de oxígeno, ¿no? Sí, sí. Que tenían 3 niveles de plantas de oxígeno, aceptaron el primero y el segundo, y al tercero le pusieron un nivel totalmente absurdo, que lo que significa al final es que no se puede, digamos, aceptar algo que es lo suficientemente bueno, porque estamos buscando algo que sea perfecto. En una situación de pandemia. Exacto. Sí. O insistir desde el lado de las autoridades, nos ha pasado a Paola y a mí, no, ese tema está en la cancha de los investigadores. Bueno, entonces ayuda un poco a que la cancha esté más pareja, ¿no? O sea, más fácil ahí, ¿no? Nos tiramos la pelota y al final es como que nadie quiere tener la responsabilidad, nadie quiere decir no sé. Entonces es como que, bueno, voy a hacer mi regla súper complicada para que nadie la pueda, ¿no? Parece, ¿no? Jugar en contra, ¿no? Puedan hacer esto y eso es un problema que lo vamos a tener que ir resolviendo poco a poco. O sea, esperar que lo podamos hacer en 2 semanas es imposible porque necesita un cambio de chip en la cabeza. Y CONCITEC, por ejemplo, ¿los ha apoyado ustedes en el laboratorio, en el desarrollo de la prueba? Bueno, CONCITEC no apoya la investigación dentro del laboratorio, pero CONCITEC financia, ¿no? Y el CONCITEC sí ha apoyado muchísimo. Por ejemplo, el CONCITEC es una de las organizaciones donde hemos visto que han habido cambios para mejor y cambios muy rápidos. O sea, primero hubieron fondos, los fondos se concursaron en convocatorias y las convocatorias también las han hecho de una manera un poco más ágil. O sea, en la primera fase pedían resúmenes cortitos donde uno podía poner 1 o 2 páginas, ¿no? Propongo esto, y de esa manera el CONCITEC ha tenido ya 2 convocatorias donde en cada una ha revisado más de 500 propuestas. O sea, yo creo que ahí hay que estar súper orgulloso de que a nivel país la institución financiadora de la investigación en el Perú, o sea, hace una convocatoria y hay 500 propuestas. Y la propuesta de laboratorio de ustedes, esta prueba molecular, que también quiero que nos cuente un poco en qué consiste, ¿ya también ha financiado esa investigación? Mira, nosotros tuvimos un desarrollo tecnológico que lo propusimos a CONCITEC 2 veces y las 2 veces nos dijeron que no. Ahora, las revisiones de los proyectos no las hace el CONCITEC, sino las hace un grupo, digamos, de expertos científicos con conocimiento en el tema, y ellos son los que deciden. A nosotros no nos financiaron en ninguna de las 2 ocasiones, nosotros igual hemos sacado el proyecto adelante, lo hemos sacado adelante sin financiamiento, y ahora viene una tercera convocatoria que es para... El financiamiento de CONCITEC, pero con otro financiamiento, me imagino. Mira, lo hemos hecho rascando de por aquí por allá de proyectitos que yo tenía en mi laboratorio, de no sé, kits que me quedaban escondidos en la refri, y como mi laboratorio tiene mucha experiencia desarrollando diagnósticos, sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces, este proyecto lo hemos sacado adelante, 2 chicas trabajando en el laboratorio y 0 fondos. Ahora, ¿en qué consiste esa prueba? Porque conversábamos antes de empezar la conversación en Facebook, que el tema de la prueba molecular, lo importante es ver cuándo se contagia, ¿no? Cuándo la persona es contagiosa. Mira, las pruebas moleculares lo que tienen es, detectan el genoma del virus directamente. O sea, tú lo que haces es extraes la muestra, y si en la muestra hay genoma de virus, es los genes, ¿no? La prueba molecular te lo va a detectar. Entonces, en otras palabras, tú con la prueba molecular estás haciendo un diagnóstico directo. O sea, no como por ejemplo la de los anticuerpos, que es indirecto. Si es que tienes anticuerpos, quiere decir que en algún momento estuviste contagiado. No, con la prueba molecular estás haciendo la pregunta directamente. ¿Hay virus en la muestra o no hay virus? Entonces, eso te ayuda a diagnosticar en la fase inicial de la infección, cuando la persona tiene virus en su organismo. Más adelante, ¿qué va a pasar? Que después de que la persona se infecta, el sistema inmune empieza a reaccionar, empieza a generar esos anticuerpos,
cuyo propósito es neutralizar al virus, o sea, eliminar el virus. Entonces, te infectas, tu sistema inmune empieza a reaccionar y ahí empieza una carrera entre el virus, que lo que quiere hacer es reproducirse, y el sistema inmune, que lo que quiere hacer es limitar esa reproducción. Entonces, carrera, 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 a ver quién gana. Si el virus gana, la persona se va a morir. ¿Okay? Si el sistema inmune gana, el virus lo va a neutralizar, ¿okay? Y lo va a eliminar del sistema. Entonces, las pruebas moleculares te sirven cuando tienes virus todavía detectable. Y cuando contagias, no. Y cuando estás contagiando, ¿ok? Pero justo en el caso de corona estamos viendo un problema que es el siguiente, que las personas se infectan, ¿ok? Y de ahí se recuperan, o sea, tienen síntomas, se sienten fatal, pero de ahí pasó una semana, pasaron 2 semanas, la persona se recupera y tú, algunas de esas personas les haces una prueba molecular y te sigue saliendo positivo. Pero esa persona ya no contagia. ¿Y cómo sabemos que esa persona no contagia? Porque si tú pones esa muestra a cultivar, a tratar de crecer virus, no hay virus vivo. ¿Okay? Y eso está pasando por un montón de tiempo. A veces han pasado 2 meses y les hacen pruebas moleculares a las personas que ya no deberían salir positivas esas pruebas moleculares y las pruebas siguen dando positivo. Entonces, no pueden volver a trabajar, por ejemplo, o no les pueden dar de alta. Entonces, eso es un gran problema porque a las personas que han estado hospitalizadas no las puedes dar de alta porque pareciera que están contagiosas. Las personas que ya están bien y que se sienten bien y quieren regresar a trabajar no pueden porque pareciera que están contagiosas. Entonces, ¿qué haces ahí, no? Entonces, mi laboratorio ha entrado a desarrollar una prueba que puede distinguir entre lo que sería el estado contagioso del estado no contagioso. Y la forma como hacemos eso es básicamente distinguir entre lo que sería virus vivo, ¿okay? El virus vivo es cuando la persona está contagiando, versus virus como que cadáveres de virus o fragmentos de virus que quedan en el organismo mucho tiempo después de que ya no hay virus vivo porque el sistema inmune lo neutralizó. Entonces nosotros estamos ahorita en la fase final de un set de pruebas para básicamente estado contagioso de la persona que esperamos se puedan usar en los hospitales, y para las personas que estuvieron infectadas en algún momento, que ya no se sienten mal y que quieren regresar a trabajar. Entonces, si ahora alguien recibe una prueba molecular, el resultado, y sale positivo, no hay manera de tener la información en ese resultado de si es que hay cadáveres del virus o virus activo. No. No hay. Entonces, todas las pruebas moleculares hasta ahora se están interpretando como que tienes una infección activa, viva. Y eso no es así siempre, ¿no? Y lo sabemos porque, nuevamente, si tú cultivas muchas de esas muestras, hay una gran cantidad de muestras que al final no puedes cultivar. Mira, si quieres te puedo enseñar un slide. ¿Quieres una imagen? Sí, claro. A ver. Te voy a enseñar esto acá. ¿Estás viendo? También que están haciendo varias preguntas sobre eso. Ya, mira, este gráfico a mí me encanta. Este es una línea de tiempo, ¿ok? Y aquí tienes el inicio de síntomas, que es lo único que uno puede de verdad determinar sin problemas, ¿no? No puedes determinar cuándo te infectaste, porque eso no lo sabes. Lo que sí puedes saber es cuándo es el inicio de síntomas. Entonces, si tu inicio de síntomas es acá, lo que sabemos es que la persona se ha infectado de 1 a 2 semanas antes de que empezó con los síntomas. Y de ahí, acá está a medida que avanza el tiempo, ¿no? Entonces, mira, aquí tienes unas curvas. Esta curva azul y la morada son los diagnósticos de PCR, es decir, los diagnósticos de prueba molecular, ya sea por hisopado nasal en azul o por lavado bronquial alveolar, lo mismo que saliva, ¿ya? Entonces, obviamente, tú vas diagnosticando, ¿okay? Aquí, en morado y verde, tienes los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos se demoran en empezar a subir. ¿Por qué? Porque primero el cuerpo se infecta, de ahí empieza la reacción inmune, y recién un poquito más tarde empiezas a subir con los anticuerpos. Entonces, a medida que tu reacción inmune va subiendo, el virus va bajando. ¿Ok?
y eventualmente el virus baja, o sea, tu sistema inmune elimina el virus del sistema, ¿ok? Y los anticuerpos suben. Entonces, si tú estás en esta fase tardía de la infección, tu mejor manera de diagnosticar es a través de pruebas de anticuerpos. Estás preguntando, ¿hay anticuerpos o no hay, no? Mientras que en las fases tempranas, las pruebas moleculares, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esta fase temprana de la infección no hay anticuerpos. Si te hacen una prueba de anticuerpos acá, te va a dar negativo, ¿ok? En esta fase tardía de acá, lo que quieres es pruebas de anticuerpos. O sea, cuando te sale positivo una prueba de anticuerpos, significa que hace cuántos días que puedes haber estado contagiado. No lo sabes, porque aproximadamente no te dicen, y lo que pasa con los anticuerpos es que sobre todo el anticuerpo IgG es un anticuerpo como de memoria, que se mantiene en el tiempo por un montón de tiempo. Este es el motivo por el cual las vacunas funcionan, ¿no? Que las vacunas te hacen desarrollar IgGs, y esos IgGs se quedan en tu cuerpo a veces hasta por años o por décadas, ¿ok? Entonces tú no sabes cuándo te has infectado, solo sabes que has tenido reacción inmune. Pero lo que les quería explicar era esto de acá. Esta curva rojita es cuando uno puede cultivar muestra, puede cultivar virus. Es decir, esto nos dice cuándo es que el virus está vivo. Está vivo en una fase solamente temprana. Y sin embargo aquí las pruebas tradicionales moleculares siguen dando positivo. Entonces, puede estar en la semana 4, 5, inclusive hasta 6, después de tu inicio de síntoma, y en algunos casos te hacemos una prueba molecular y te sigue dando positivo. Y sin embargo, si yo trato de cultivar esa muestra, no hay virus vivo. Entonces, este espacio que hay entre esto y esto, es básicamente, aquí lo que estás detectando son cadáveres de virus. Las personas ya no contagian, pero sus pruebas moleculares siguen saliendo positivas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar una prueba molecular que nos detecte este estado contagioso, ¿no? Y creemos que con eso vamos a poder ayudar mucho a las altas hospitalarias y a, digamos, el regreso al trabajo para las personas que ya estuvieron diagnosticadas en algún momento. ¿Pau? Sí, quería, igual, sé que a usted no le gustan las preguntas de coyuntura, etcétera, pero es inevitable ahorita porque se nos vienen las elecciones, ¿no? Y bueno, y la ciencia ha entrado como, digamos, así como se ha desnudado la precariedad del Estado, la ciencia ya va a formar parte del debate electoral. ¿Cree que, digamos, la ciencia será un protagonista en el debate electoral? ¿Algún candidato tomará alguna... Yo espero que sí. ¿Alguna bandera? ¿Cuál cree que sería el mensaje importante que los políticos deben tomar de esto? ¿Y qué lección se debe tomar a partir de lo que los científicos han revelado con sus trabajos y con todo lo que están lidiando en el día a día para sacar adelante sus pruebas, ¿no? Mira, yo espero que sí, yo espero que la ciencia tenga cada vez, digamos, más importancia y más protagonismo en la vida del ciudadano de a pie. O sea, creo que hay mucha falta de educación en cuanto a lo que la ciencia puede aportar, no solamente al campo científico, sino digamos, a toda la economía de un país. Ciencia hay a muchos niveles, podemos hablar de ciencia aplicada, pero o sea, la ciencia básica, que es investigación para generar conocimiento por generar conocimiento, es la base de todo desarrollo científico y desarrollo tecnológico. Con lo cual, o sea, un país que no hace ciencia está totalmente sujeto a lo que pasa en otras partes. O sea, Claro. Aquí estamos hablando de cosas básicas como de soberanía tecnológica. O sea, como les dije hace un rato, el Perú 100% dependiente de importaciones hasta ahora, ¿no? Sí. Para todo lo que son diagnósticos. Y sin embargo, en el Perú hay científicos maravillosos y hay gente que ha trabajado en el CDC, que ha trabajado en la OMS, gente que se pasa años, décadas afuera y regresa a trabajar, a hacer país acá. O sea, capacidad no nos falta, lo que nos falta es recursos. O sea, la cantidad del Producto Bruto Interno que se invierte en ciencia y tecnología en el Perú es ínfima en comparación a lo que es, o sea, ni te digo Brasil, Chile, pero comparémonos con Colombia, o sea, invertimos muy poco, ¿no? Y la gente no le importa, porque no sabe, porque no conoce, porque no le interesa, porque ve el tema de la ciencia como un tema muy lejano al día de ellos.
Y bueno, si esta pandemia nos sirve, digamos, para de repente poner un poco más de visibilidad con eso, de repente podremos ganar algo como país, pero es importante, es Quizás importante. también, claro, un cambio de mentalidad entre los que dirigen estas instituciones que tienen que ver con la lucha contra la pandemia, ¿no? De tener quizás una actitud más, de mayor, más abierta, ¿no? A las propuestas, a las críticas, a las propuestas, que es lo que, a lo que proponen los científicos que no necesariamente son parte del organismo del Estado, ¿no? Que es lo que nos ha parecido a nosotros en estas últimas semanas. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay que estar mucho más abierto y también tenemos que cambiar también este chip de tener miedo, de decir no sé, tenemos que tener un diálogo más abierto, tenemos que aprender, número uno, a hacer críticas constructivas y también a recibirlas, ¿no? Sí. Para Y a cambiar desde el Estado, hacerlo, ¿no? sí, También. para elevar el diálogo, porque estamos muy a veces sujetos a lo que se hace en otras partes del mundo, ¿no? Y tenemos unas cifras terribles y un país de luto. Ahora, hay una pregunta antes de terminar que nos ha llegado del público, que tiene que ver mucho interés en este tema de la inmunidad de rebaño. Me dice una persona que está viendo, ¿cuál es el porcentaje de inmunidad de rebaño que se necesita en Lima para que pare el contagio? La Universidad de Estocolmo dice que es 43%. ¿Será así? No, mucho más. Mucho más. Mucho más. Yo he estado escuchando cifras de 70% para arriba. Mira, el tema de la inmunidad de rebaño es un tema que también se habla mucho cuando hablamos de vacunar a las personas, ¿ok? Obviamente, cuanto más alto el porcentaje de personas en el rebaño, ¿ok? Más protegida está absolutamente toda la población. Pero para realmente poder controlar una epidemia necesitas números, yo diría que por encima de 85 o 90%. La pregunta es cómo vamos a llegar a esos números. ¿Vamos a llegar a través de vacunación o exposición natural? ¿No? O muerte. ¿De qué costo, no? La vacunación lo antes posible. Cortito, entonces, este tema que puede haber una relación entre el dengue y el coronavirus, que podría explicar algo de lo que viene sucediendo en Iquitos. ¿Qué es lo que se está viendo? Sí, han empezado a salir unos cuantos papers, sobre todo en los ambientes más científicos, donde se habla de que posiblemente la gente que tiene inmunidad a dengue haya tenido algún, digamos, componente protector hacia el coronavirus. O sea, todo esto en este momento es suposiciones, ¿no? Pero lo que hemos visto es que si es que esta prevalencia de 70% de inmunidad en Iquitos es verdad, ¿okay? Está por verse, pero si es que es verdad, ¿okay? El número de muertes que se han visto en Iquitos, a pesar de que han sido miles, no corresponde al número de personas que estarían infectadas. Y una de las cosas que es muy común en Iquitos es personas con inmunidad a dengue, porque el dengue es endémico en esa zona. Entonces, todos los veranos, en la época de lluvias y en la época de calor, hay brotes de dengue, la población está recontra acostumbrada y hay muchísimas personas con anticuerpos contra dengue. Entonces, cabe la posibilidad de que esa inmunidad haya sido protectora de alguna manera, ya sea a las formas severas de la enfermedad o a la infección, y eso es algo que está por verse. Seguiremos conversando entonces. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y mucho éxito con las pruebas. Mariana. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.